Bienvenidos. Esta es una segunda entrevista sobre Mario Alonso Puig, más que sobre él, sobre las propuestas de él, que no pueden quedar en el evento de la semana pasada, que ya se olvidó la semana siguiente. Su conferencia, los 60 minutos que hicimos, la otra conferencia, los libros, la experiencia, la conmoción de muchos, la transformación de algunos y punto. ¿Y cómo hacemos para entender esto desde otra perspectiva que no sea la espiritual, la mental, la del coaching, la motivacional, sino también la científica? Porque todo lo que entraña la posibilidad de esculpir el cerebro, que me parece fascinante, de que cambiemos a cualquier edad, que a mí me parece más fascinante por la que tengo ya, y la dificultad de algunos cambios, debe ser abordado para que se comprenda y se asimile, e inclusive termine en reeducarnos, como lo dijimos en algún momento de él, desde una perspectiva científica. Y en este país, para mí, nada mejor para eso que Eduardo Reynoso. Es un experto investigador de la conducta humana y referente en neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Una disciplina que combina la neurociencia con el marketing para entender cómo funciona el cerebro del consumidor durante el proceso de toma de decisiones de compra. Es decir, este señor estudia cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cerebro, para que ustedes compren los que sus clientes quieren. Y en algunos casos, voten por quienes sus clientes quieren. Ellos también forman en ese sentido. Pero el neuromarketing tiene una ética también, tiene unos límites también. Y él los cumple también. Por eso está aquí. No es un manipulador de cerebros o voluntades, es un estudioso de ellas. Dicho esto, comencemos con algo fundamental que nos dijo Mario Alonso Puig sobre el velo, juicio de él, lo que nos impide ver la realidad y a partir de eso tomar una posición para cambiar. Pero ¿qué es lo que hace Maya? ¿Qué es lo que hace el velo de la ilusión? ¿Qué es lo que hace el yo ilusorio, el ego? Es algo muy curioso. Dice que quien está mal es la realidad. A ese extremo. A ese extremo. Ok. Y como la mente es la que procesa la realidad, al final lo que más peso tiene en mí no es lo que me muestra la realidad, sino lo que yo decido creer es verdad. Y ese es el tema. Esto es muy desafiante porque estamos separando algo que uno no lo ve separado. Uno dice, no, pero no ves que esa es la realidad. Y otro dice, pero no es la realidad. ¿Ese proceso puede descubrirse solo? Se puede descubrir solo. Hay personas que lo descubren solo, hay personas que se les cae el velo de los ojos de alguna manera y entonces entran en otra experiencia de lo que es la propia vida. Hay personas que el velo se va cayendo. Es como si utilizáramos en vez de la analogía del velo, imaginemos la analogía de un muro, ¿no? Hay personas que de repente se cae el muro y ven lo que hay detrás del muro. La mayoría de los que he hablado en tus conferencias me dicen, a propósito de la símil que acabamos de hablar, que el velo se les cae en tu conferencia, que el velo se les cae cuando leen un libro, pero la mayoría me dicen también que luego no sé cómo seguir. Cuando el velo se cae o el muro se cae, lo que a veces sucede es que ese velo ya no está o ese muro ha desaparecido. Pero ¿qué pasaría, Carlos, si ese velo o ese muro fueran muy insistentes y quisieran volver a reconstruirse? Entonces, ¿cómo evitas que eso suceda? Teniendo siempre presente que hay otra realidad. Por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Empecemos entonces por allí. Bienvenido, Eduardo Reynoso. ¿Cómo funciona el cerebro para que ocurra lo que describe Mario Alonso? Es decir, que la gente cree que la realidad es su percepción de ella por este velo o muro y no lo que realmente existe. Bueno, Carlos, lo primero que hay que establecer para dar esa explicación es quién es el enemigo. El enemigo es el ego. Mario Alonso lo menciona 2 veces en su intervención. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha humildad para reconocer que todo lo que vemos, escuchamos, sabemos en realidad y sentimos no es la realidad absoluta. ¿Por qué? Por un simple hecho, los sentidos son limitados. Por ende, ¿cómo yo puedo tener una concepción perfecta
de toda la verdad de lo que ocurre si mis sentidos, que son los que de alguna forma decodifican esto, que agarran las señales del entorno externas, suben por lo que se llaman las fibras aferentes, que son una especie de camino que te llevan todo el cerebro los procesa? ¿Cómo podría ser posible que un ser humano sepa todo cuando realmente hay unos filtros que hacen que eso, inclusive antes de que llegue a ser procesado, ya está limitado? Primera conclusión, solo asimilamos o receptamos parte de la realidad justamente por lo limitado de los sentidos. Sí, y una cosa más, que cuando ya llega al cerebro, el cerebro procesa y decide en base a las creencias, pensamientos, emociones, lo que aprendiste en la vida, tus heridas. Entonces hay otro filtro adicional. Otros factores. Ahora, para no ser tremendista o absolutista, ¿usted me está diciendo que esto que es blanco no es blanco realmente? Es blanco, pero indudablemente hay muchos más detalles que lo que el ojo mismo puede ver ahí. La materia misma, hoy la tocamos, parece dura y todo, pero esto está lleno de átomos y hasta cierto punto, si lo vemos desde un punto de vista del microscopio, va a haber algo totalmente diferente. Es decir, esto que es blanco y es un papel, ¿no es un papel? Es un papel, le hemos dado una definición de papel, es materia, pero también hay muchos más detalles que al verlos desde otra óptica indudablemente van a llenarse de ciertos factores que hoy no podemos explicar. Así que Llegamos al punto clave. ¿Y de qué me sirve ver esos muchos más detalles desde otra óptica? aquí lo importante es saber que los seres humanos tenemos que tomar decisiones y tomar acciones en base a la información que tenemos. Eso es lo principal. Nunca vamos a tener el detalle absoluto de todo. Tenemos que saber que vamos a tener que actuar, vamos a tener que aventurarnos a decidir algo, sabiendo que no lo sabemos todo. Por ende, aquí la gran reflexión humilde debería de ser más misericordiosos inclusive con nosotros mismos y con el prójimo, porque somos mucho más propensos al error que a la exactitud. Híjole, eso me va a complicar con mi equipo. Me va a decir, mire lo que te acaba de decir Eduardo Reynoso, para que no exijas y no reclames tanto. Yendo a la parte seria, primera conclusión entonces, tenemos que aceptar, asumir que nosotros no captamos sino parte de la realidad y parte de la verdad, ¿correcto? Correcto. ¿Y de qué sirve eso? Sirve básicamente para estar mucho más abiertos a aprender. El problema del hombre, del ser humano, pero más que todo el hombre, es que cree que tiene la razón. Formidable. Y aplica a mí por si acaso. A todos. Ok, menos mal, que consuelo. No creo que la mía es la única razón, creo que usualmente tengo siempre la razón por la forma en que me he aproximado o estudiado el tema, pero ciertamente no es la única razón. Fíjense qué valiosa reflexión para empezar a descifrar y entender y luego aplicar, que es lo que me interesa en esta segunda parte de la entrevista sobre Mario Alonso Puch, las enseñanzas de este ilustre visitante. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Pan Ecuador, Bankers Club,
Estamos de vuelta para recordarles que nuestro invitado es fundador y creador de Consumer Lab. Él es embajador en Ecuador, le llaman Local Chair de Neuromarketing Science and Business, observador ad honorem de la Organización de los Estados Americanos OEA, vicepresidente ejecutivo de Marca Registrada, profesor de maestría en la Universidad de Granada, socio fundador de la Acción Ecuatoriana de Marketing, miembro honorario de Neuroscience Institute de Latinoamérica. Estudió en la George Washington, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Nacional de Uruguay y la de California, Berkeley. Complemento la definición que les di de neuromarketing, diciéndoles que su objetivo principal es identificar respuestas no conscientes que las personas tienen frente a estímulos de marcas, productos, precios, colores, sonidos, olores, publicidad y otros factores de consumo, en lugar de confiar solo en encuestas o grupos focales que dependen de lo que el consumidor dice. Neuromarketing mide lo que el cerebro hace y siente, aunque la persona no sea consciente de ello. ¿Cómo logran ustedes esto? Medir lo que el cerebro hace y siente. Bueno, primero porque hay la tecnología, ¿sí? La neurociencia se basa en varias tecnologías. Nosotros en el laboratorio tenemos 6 o 7 tecnologías que, sin que usted emita palabra, va decodificando todas las microexpresiones que van ocurriendo Sin que yo hable. por supuesto. Lenguaje gestual, Sí, mirada, por ejemplo, pestañeo. el eye tracker, por medio de rayos infrarrojos, saca los micromovimientos de la pupila para entender qué ve, qué no ve, qué le impacta. Y no tengo que preguntarle a usted si es que le impactó o no. Puedo saber qué atendió, si está mal colocado un logo. Valla hermosa, típico, pero nadie está viendo la imagen de marca porque el logo está en una posición no técnica. Tenemos mucha tecnología, en realidad microexpresiones que analizan los 43 músculos microfaciales que se mueven a pesar de que nosotros queremos estar con cara de póker, para no dar. Y eso parte de saber o conocer que el cerebro es qué. ¿Qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es el epicentro donde ocurre esta batalla, donde decidimos qué pensamos y al final qué hacemos. Es decir, es el que de alguna forma comanda y controla todo lo que va a llegar a ser nuestra realidad o lo que percibimos de ella. ¿Y eso es invariable o es esculpible, como decía Mario Alonso Puig? Eso, no sé si la palabra en que lo explico es correcta, está en capacidad de evolucionar, de crear nuevas autopistas de conducta, o lo que tenemos inevitablemente, según dicen la mayoría de médicos o científicos, y asimilamos como información hasta los 7 años, es lo que va a ser determinante en nuestras vidas y punto. Ya, hay dos cosas, pero para basarme en lo que dice Mario Alonso, es totalmente correcto. Eso se llama neuroplasticidad, ¿ok? De alguna forma, nuestros pensamientos, que tienen también energía, van esculpiendo ese cerebro físico que nosotros conocemos y viceversa. El cerebro también va haciendo su parte para modificar nuestra mente. Al final, el que termina variando es nuestro pensamiento, sea por el uno o por el otro. Es decir, esa es buena y mala noticia, Carlos. Hagamos dos diferenciaciones ahí. ¿Qué es mente y qué es cerebro? Bueno, el cerebro es la parte física donde se procesa todo. Hay de alguna manera ¿Y la zonas. mente es qué? Hay zonas, córtex, sistema límbico reptiliano, zona lógica, zona emocional, zona instintiva. ¿La mente no es algo físico? La mente no es algo físico, es pensamiento energético en donde asociamos ideas. Esas ideas, cuando se unen, ¿ok? Todos los políticos son iguales, no importa qué haga, pero robe, etcétera, van uniéndose, neuronas con otras neuronas, chocan y generan un campo electroquímico. Y ese campo electroquímico puede ser débil o fuerte. Si yo hago que esas asociaciones choquen muchas veces, es decir, repito mucho esa idea, yo estoy convirtiendo un pensamiento, que puede ser un pensamiento, que mañana puedo cambiar inclusive pensamiento, en una creencia. Las creencias son pensamientos fuertes de los cuales yo ya no dudo. ¿Ok? Entonces, al final nosotros terminamos decidiendo qué es una calle pequeña y qué es una avenida muy transitada en mi vida. Producto de eso. Fascinante. Para entender mejor lo que Mario Alonso Puig nos dijo desde una perspectiva distinta,
distinta, pero no diferente. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que antes se llamaba TV Cable, en Canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en Manavisión, el canal es 194 en DirecTV, corresponde a Canal 9 si quieren señal abierta solo en Manaví. En Estados Unidos, antes en las dos cableras anteriores, cerca de 30.000 hogares se conectan los sábados a las 22 horas. En Estados Unidos, 10.000, 12.000 más, porque esta cablera macro digital tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos y nos pone también en España por Hispasat y en varias provincias del Ecuador, como Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Loja, Pichincha, Galápagos principalmente. Radios, las dos de mayor alcance nacional, Alborada 750 AM y Blue 88.9 FM, después del fútbol, ahora que estamos en campeonato. Alborada 90.3 FM en Imbabura y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Volvamos a Mario Alonso Puch, a quien le pregunté algo parecido a lo de Eduardo Reynoso, pero con otros términos. El cambio. ¿Cómo se genera el cambio en el cerebro? Él acaba de describirlo. Es un choque tan intenso y repetido entre ideas y valores que terminan luego siendo creencias, dijo Eduardo. Y creencia es algo de lo cual uno ya no duda. Vean. A tu pregunta te diré un sí más grande que el salón en el que estamos. Y te voy a dar varias razones. La primera razón, la que más nos abre los ojos, que es una razón de orden científico. La neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas neuronas, nuevos circuitos, dura toda la vida. Ahora bien, pide unos requisitos. El primer requisito es no decirte, en tu caso, no decirte ya soy demasiado mayor para aprender. Segundo requisito es decir, bueno, yo ya en el ocaso de mi vida, ¿a qué me voy a dedicar? El tercer requisito es no decir, bueno, yo con la edad que tengo, ya que puedo esperar. Y el cuarto requisito es darle la vuelta a todo esto y decir, tengo todo por dar. Pues cuando eso sucede, eso genera un estado de ánimo, libera unos neurotransmisores en el cerebro, el más importante es BDNF, factor derivado del cerebro, factor creciente derivado del cerebro, que favorece que células madre que están en las cavidades cerebrales empiecen a desplazarse precisamente a la región donde el ser humano se reinventa, que son los hipocampos, por su forma de cabellito de mar. Cuando él dijo a tu pregunta, empezó respondiendo una mía que decía, y averiguaba ya en lo personal, a mis 70 años, o sea, todavía yo puedo cambiar, pues, algo que nace torcido nunca jamás se enderece, y dijo, sí, todavía. Y coincide con lo que acaba de explicar Eduardo Reynoso. Vean que habló de la neuroplasticidad, eso se llama neuroplasticidad. Pero como requisito indispensable puso tener la voluntad de hacerlo. Todo el mundo habla de eso. ¿Cómo se llega a la voluntad firme de cambiar sobre todo? Porque lo otro termina siendo un reflejo, un hábito. Hay que tener la voluntad. Yo tengo la voluntad. Yo admiro a la gente que siempre fuma y un día amanece diciendo, hoy decidí dejar de fumar. Y decidí dejar de fumar toda la vida. Yo no consigo ese tipo de cambios radicales en mi vida. Algunos quisiera. ¿Cómo se hace? A ver, el cambio va a depender de la voluntad, pero sí hay que explicar algo antes de llegar a algo muy profundo que es eso. El cambio no es mágico, es biológico. ¿Ok? Por ende, así como una persona con sobrepeso y que pasó 15 años engordando y pesa 240 libras y luego quiere pasar 175, que es lo que debiera pesar, eso va a pasar tiempo desde que te decides, te funciona y lo logres. Entonces, aquí para el cambio hay que tener paciencia, porque es biológico y tiene sus tiempos, porque necesita de 3 alimentos: la decisión, la repetición y el tiempo. Perdón, lo que acabo de decir, que es un ejemplo frecuente, no excepcional, demuestra lo contrario. Una persona, no sé el tipo de estímulo o evento que la llevó a eso, fumaba hasta ayer. Hoy decidió no fumar más y el resto de su vida no fumó más.
no se cumple la teoría. Bueno, pero eso, el ejemplo que usted me está poniendo es más o menos como decirle a los jóvenes no estudien ni la escuela ni la universidad porque miren a Novoa que fue millonario. No, esa es una distorsión de lo que Eso dije. No, eso es, no, yo fui bien eso claro. es una No. excepcionalidad, pero no es la regla para cada uno. Ok, eso sí lo acepto. Sí, o sea, No es común, esa es de cada excepción. 50 años nace un Messi que lo hace totalmente diferente, pero Ok. no todos somos así, no vamos a funcionar así, y por eso es que a usted le sorprende, porque hay pocos que logran eso no funciona. Porque yo no logro eso, entre otras cosas. Yo tengo envidia de eso. Ok. No, usted es un ejemplo que lo ha logrado en muchas cosas, y algún rato hablaremos de su historia. Y su historia ciertamente fue un proceso. Pero ¿cómo se llega a esa voluntad? Usted dice proceso, disciplina, paciencia y... Ya, a ver, si quisiera dejar una sola idea en este programa es la siguiente, con el cerebro no basta. Los seres somos seres integrales, ¿ok? Mente, cuerpo, alma. Cuando tú logras abarcar algo, vas a tener unas grandes mejorías. Si yo digo, no, yo quiero enfocarme en el cerebro, la mente, cambiar mi pensamiento, perfecto, vas a tener unas mejorías. A veces esas mejorías no son absolutas o a veces son absolutas por corto tiempo, es decir, no son para toda la vida. Entonces uno dice, pero ¿qué falló? Es que estoy abarcándolo solo desde un aspecto, cuando el ser humano nos llenamos la boca diciendo que somos integrales. Wow. Entonces hay que involucrar al cuerpo, hay que involucrar al alma y hay que involucrar el tema básicamente de la mente. ¿Qué es lo que pasa? Y usted me va a decir, Eduardo, explícame por qué no puedo depender, un cambio no puede depender solamente del cerebro. Yo le voy a decir lo siguiente. Antes de eso, ¿por qué se parten esas tres variables? Primero la mente, de allí el alma y de allí el cuerpo, o primero la mente, de allí el cuerpo y de allí el alma. No, si usted conversa con todos estos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, hoy están abarcando sus libros, sus textos, sus aprendizajes, sus conferencias, hablando también del tema espiritual, porque es el tema que normalmente está faltando en esta época de la historia. Entonces, ¿cómo logramos complementar esa parte si lamentablemente mucha gente no le está prestando atención porque quizás ve a la religión o a las religiones o a ciertas religiones como algo lejano o algo no práctico para estos momentos? De eso vamos a hablar al volver. ¿Qué hace un experto en neuromarketing hablándome del tema espiritual? Hablándome del alma. Lo contestará Eduardo Reynoso ya mismo. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Paso a paso de cómo encontrar tu par perfecto en segundos con Footscan. Paso 1. Retira tu calzado. Paso 2. Escaneo 3D de tus pies. Detecta patrones de caminata y tipo de pisada. Paso 3. Crea tu perfil. Personaliza tu deporte, hábitos, preferencias y molestias. Paso 4. Encuentra tu match perfecto. Recomendaciones según tu perfil y el stock real en tienda. Footscan. Maratón. Esta es una entrevista con Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing, que busca completar y explorar las enseñanzas que nos dejó Mario Alonso Puch, y confío en que ustedes estén con esta experiencia y otra que tendremos más adelante con Yolanda Nieves Bulgarín, quien es un caso viviente, según su testimonio, de que siguiendo a Mario Alonso pudo en un momento dado hacer un
ajuste o cambio determinante en su vida, que esto es posible. Espero que entiendan mi interés en esto, que también es personal. Yo quiero comprenderlo mejor para aplicarlo a mí hasta donde pueda. Ok, la pregunta quedó pendiente. ¿La respuesta? Bueno, no solo soy yo, es Marián Rojas Estapé, Enrique Rojas, Mario Alonso Puig, y le puedo enumerar una lista interminable de grandes pensadores que están en la misma línea que de alguna forma le he mencionado. Entre más conoces el cerebro, entre más conocimiento tienes del cerebro, más te das cuenta de lo perfectible que es y que tienes que complementarlo con otras cosas que le está faltando. Solo voy a poner palabras sencillas que de hecho ya hemos conversado en este programa. El cerebro es racional, emocional e instintivo. Primera conclusión que me deja eso es que no siempre es racional. Por ende, tiene que haber algo que nos influya para que de alguna manera sigamos siendo seres humanos coherentes. Segunda cosa, el cerebro se aleja, se acerca al placer, se aleja del dolor y busca la comodidad. Conclusión que me deja eso, el cerebro busca lo fácil. Si el ser humano quiere ser exitoso, quiere ser feliz, no puede dejarse llevar solamente por esos estímulos que hace el cerebro. Tercera cosa importante, la mente moldea el cerebro y el cerebro ordena tus pensamientos. Entonces, ¿qué influye en la mente? Y es ahí, en esta parte, que quiero unir el puente entre todas las personas que han venido acá, Stephanie Spin, etcétera. Decirles que justo el alma tiene dos potencias o dos fortalezas. ¿Sí le ha pasado a usted alguna vez que ha recibido una especie como de mensaje y es algo que le habla no al cerebro, sino al corazón? O que empieza a repetirlo y escucharlo. ¿De dónde sale eso? El alma tiene dos potencias. La primera, el intelecto, y la segunda, la voluntad. La voluntad tiene que someter al intelecto para que exista orden y eso se llama integralidad en el ser humano. Por ejemplo, la vida, hagamos un símil como si fuera una carrera. Usted quiere correr 10K. Al tercer kilómetro, la mente, el intelecto le está diciendo ya deja esto no tiene sentido, estás cansado, no vas a poder. Y la voluntad, si la voluntad es capaz de someter al intelecto, entonces tú vas a terminar esa carrera. Y vas a llegar a cumplir con tus metas y a todo eso que hoy llamamos imposible. Segunda cosa importante, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Si yo no tengo fortalecida la voluntad, ya se somete al intelecto. Y cuando llegan los pensamientos negativos, el intelecto lo que hace es que le da el control al deseo. El deseo, entonces, como baila un tango con el intelecto, dice, dame todos los argumentos necesarios, intelecto, que yo necesito de darle al cerebro para convencer a este tipo de que no puede terminar su carrera. Y así es como terminamos definiendo la vida del exitoso y del fracasado. Y no definiendo qué es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el cuerpo espiritual que todas personas tenemos. El alma no es lo mismo que la mente, ¿verdad? No. Ni está sujeta a la voluntad. Influye mucho en el alma es aquello inexplicable, si se quiere, etéreo, que usted me explicó, que a veces me llega, yo siento y no sé cómo. Sí, pero la ciencia ya ha determinado que cuando usted se muere, hay un peso específico que pierde y se otorga que ese peso justamente es porque ya no tiene, ya el alma ha partido de tu cuerpo. ¿El alma es lo mismo que el espíritu? No, el espíritu es quien llena al alma. El alma es el cuerpo espiritual que todas las personas tenemos mientras como conclusión en los cambios o transformaciones de que hablamos y que propone Mario Alonso solo se estabilizan, solo permanecen cuando hay esta conjunción de cerebro, de voluntad, mente y alma. Exacto. Lo definió mejor que muchas personas que escriben libros. Y la pregunta, Carlos, porque aquí no está puesta ya la respuesta que alguien mañana vea el programa y diga, y ahora sí puedo cambiar. No, es ¿qué se hace para fortalecer la voluntad? A eso vamos, se me anticipó a la pregunta. Pero antes, acaba de mencionar Eduardo Reynoso una palabra clave aquí. Estás fascinado, te veo a ti allá atrás interesado en esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Estás poniendo atención? Ya, se trata de uno de los chefs del Funk's Club. O sea, todo el mundo está
electrocutado. ¿Tú también, guacho? ¿Estás empeñado en cambiar? ¿Vas a bajar de peso? ¿Me dices en serio? Los dos necesitamos de eso. Es que aquí hay un silencio inusual, ¿ok? Tú como no estás todos los sábados, yo sí, hay un silencio inusual. Qué bueno. Le pregunté a Mario Alonso Puch, ¿qué es lo imposible? Es desafiante definir qué es lo imposible, porque todo lo que creemos que es objetivo tiene un componente subjetivo. Hay muchas personas que creen que objetivamente algo es imposible y eso lo ven así porque subjetivamente lo hacen imposible. Lo imposible no es lo absurdo. Lo absurdo es aquello que repele a la razón. Es absurdo que yo piense que moviendo mis orejas puedo volar. Repele a mi razón. Lo imposible no es algo que repele a la razón, sino que la sobrepasa. Importante que es entender este concepto para plantearse cosas que están en nuestras posibilidades y dejar otras que no están en nuestras posibilidades. Por ejemplo, imposible es que yo me lance de aquí y pueda volar. Posible es que. A ver, la definición para mí de imposible es algo que el cerebro aún no ha experimentado, el cerebro no ha vivido aún. Formidable. ¿Ok? Entonces, La repito, imposible es algo que el cerebro aún no ha experimentado, no ha vivido aún. ok, entonces, primera cosa que debemos establecer es que no lo haya vivido hoy, no quiere decir que esté a días o meses o años de vivirlo. Así que aquí le quitamos esa fuerza a lo que llamamos imposible porque puede llegar a ser posible. Ok. Primera cosa. Y la segunda, digamos que frente a lo lógico, frente a lo probable, no estamos hablando de que un ser humano le salgan alas y pueda volar, eso es ilógico. Frente a lo lógico, ¿qué impide o qué hace imposible que alguien que está preparado para el éxito o para la felicidad no lo logre? Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Solo son dos cosas, Uno dijiste el que, miedo y la comodidad. ok, Esas son pero los obstáculos. no era la voluntad. El miedo y la comodidad es lo Sí. que me impide llegar a la voluntad. El miedo y la comodidad tocan totalmente la voluntad. El miedo es la resistencia a, El miedo es o el rechazo a, o el temor de es el temor a fracasar. algo que, habiéndonos marcado en el pasado, sientes que puede volver nuevamente. Ok, y la comodidad, aunque Y parezca obvia la pregunta. La comodidad es el hecho de no esforzarte ni no trabajar suficiente por tu sueño. Ok, cuando volvamos, alguien que venció ese miedo y salió de la comodidad, en un testimonio personal que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros. Yolanda Nieves Bulgarín. Banco del Pacífico, tu banco. Euroblinds. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.
En esta tercera parte hablo un paréntesis en la conversación con Eduardo Reynoso para dar la bienvenida a Yolanda Nieves Bulgarín. Ella es licenciada en marketing, tiene 3 hijos. Quien me contó, tras haber difundido la entrevista a Mario Alonso, que seguirlo había generado en un momento determinado una transformación, un cambio, un giro en su vida que considero fundamental. Y le dije, somos amigos. ¿Estás dispuesta a venir a contar eso en programa? Por supuesto. Ok. Adelante, Yolanda, bienvenida. ¿Cómo se dio esto? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Realmente estoy encantada de poder estar aquí y compartir parte de mi vivencia, ¿no? Pues todo empezó en el contexto que le voy a decir a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, pues me quedé sin trabajo, me separé de mi esposo, tuve que trabajar en varias cosas, pero finalmente la parte más dura vino cuando mi esposo le dio cáncer. Y lamentablemente él falleció. A raíz de que él fallece, se me comenzaron a sumar una avalancha de partes emocionales negativas que me afectó grandemente en mi corazón, en mi cabeza, en todas las partes. Gente que me decepcionó, gente que se aprovechó, amigos que dejaron de estar, personas que siempre estuvieron siempre con nosotros, pero lamentablemente hay personas que cometen el error de decir, vamos a dejarla sola para que pueda vivir su luto, pero habemos personas que no necesariamente necesitamos estar solas, necesitamos un abrazo, necesitamos un mensaje, una palabra de aliento, no que te digan pobrecita, no, porque no soy de esas personas. A raíz de eso, pues, como le decía, se suscitaron muchas cosas que emocionalmente me afectaron y pues yo lo digo porque a muchas personas les puede pasar. Intenté terminar con mi vida y en el momento que me vino ese flash oscuro en mi vida, planifiqué estar sola. Mandé a mi hija con mi hermana y yo pues cerré todas las ventanas y me disponía a abrir el cilindro de gas. En ese momento algo sucedió, que no sé cómo explicarlo, pero me puse a llorar profundamente. Me había tomado unas cervecitas precisamente para tener el valor de hacerlo. Y bueno, lloré, pataleé, me quedé dormida. Al día siguiente yo dije, Dios mío, me miré en el espejo, ¿cómo puede ser posible que seas tan egoísta, Yolanda? Y me comencé a cachetear. ¿No te acuerdas que tienes unos hijos hermosos que son felices? Tienes a unas hermanas que son las personas que siempre estuvieron a mi lado, apoyándome, dándome esa fortaleza que uno necesita, ¿verdad? ¿Qué tuvo que ver en esa decisión Mario Alonso Puch? Ahí viene la parte de Mario Alonso Puch. Pero principalmente siento que Dios estuvo ahí para hacerme entender la estupidez que yo iba a hacer. Pero asimismo Dios, porque yo soy súper espiritual, pone a personas en la vida de uno que te ayudan, que te guían, que de pronto no tuve una entrevista directa con él, pero lo vi porque comencé a autoeducarme para buscar mi propia sanación. ¿Cómo lo viste? En YouTube. ¿Qué te hizo reparar en eso en ese rato y no haberlo visto antes? Ya, porque me conecté con unas palabras que decía él, cómo vencer la adversidad, cómo quitar la ansiedad, cómo seguir adelante, el amor, cómo transforma a una persona. ¿Y eso fue solo con verlo una vez, conseguirlo varias? ¿Cómo fue el proceso? Lo vi varias veces. Entonces, al inicio, pues como le dije, yo decía, no, tengo que salir adelante, no me puedo dejar abatir. Voy a estar con quienes quieran estar a mi lado. Yolanda, ¿y por qué cuando otras personas te dijeron lo mismo no te cambiaron? ¿Por qué cuando ibas a la iglesia el cura decía lo mismo no te cambiaron? Bueno, le soy sincera, dejé de ir a la iglesia. Sin embargo, yo misma, como le digo, me hice una simbología en mi cabeza. Sentí como que Dios cogió un sedazo y ese sedazo era mi vida. Y que Dios lo remeció tanto, 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 que se quedaron con pocas cosas. Y se fueron algunas. Entonces todo tiene un propósito. Todo lo que pasó, siento que a mí me ayudó para saber quiénes sí y quiénes no. Y a su vez,
me ayudó para poder ayudar a otras personas. Vengo y veo el video de Mario Alonso Puig y se lo prometo así, me sentí tan identificada y yo dije, mi cerebro no puede hacer que yo me ponga triste. Mi cerebro tiene que ser positivo, tengo que salir adelante. Y comencé a escuchar y a escuchar y entendí que no necesito de nadie para ser feliz. Entendí que yo puedo ser feliz estando sola. Entendí que ya tengo 55 años y que no sé hasta cuándo voy a estar aquí. Entendí que me tengo que amar. Y una de las frases que vi de Puig es que el amor es transformador. El amor es algo hermoso que alivia el corazón. Es un abrazo al alma. A partir de ese momento dije, no, voy a dar lo mejor que tengo a las personas que lo quieran recibir. Eduardo, ¿cómo no confundir el caso o el ejemplo de Yolanda en algo que hablamos antes? Este es un fenómeno excepcional, esto no pasa todos los días, ella felizmente acaba de dar contexto a su reacción, no fue así, viene de un proceso que explicó, llegó a un momento crítico que dobló y luego se encuentra con el pensamiento de Mario Alonso Puig. ¿Qué pueden hacer para seguir esa misma disciplina sin llegar a esos extremos? Otros que quieran encontrar la luz, el camino claro. Bueno, una de las cosas que más enseña cuáles son los grandes maestros de la vida. El primero es la lectura. A veces la lectura, un contenido en general, hoy que también vivimos en un mundo audiovisual, un contenido como este puede estarle cambiando hoy la vida a personas. No lo dudes, más aún después de este testimonio. Pero los otros dos es la experiencia que uno quisiera evitar, experiencias negativas que te lleven a esa conversión, pero a veces pasa. Ese es uno de los caminos. Pero el otro es tener un referente, un mentor, alguien que te guíe, que ya haya estado ahí o que sepa mucho más, porque a la larga te acorta el camino. Todo ser humano sabio, o por lo menos que se cree inteligente, debiera tener un mentor, una persona a quien seguir. Porque eso es como un elevador que te sube rápidamente mientras otros van por la escalera. Cuando volvamos, veremos el testimonio de Stephanie Spin, lo recordaremos en cambio, que dijo en Ver a su manera, respecto a en qué momento de su vida ese encuentro con un libro, El camino del héroe, que se llama de Mario Alonso Puig, le hizo dar un giro como el que nos acaba de contar, en un caso distinto, pero con un desenlace parecido, Yolanda Nieves Bulgarín. Muchas gracias por tu valentía y tu contribución al compartir esa vivencia con la gente. Lo más fácil es guardárselo para su entorno. Lo más útil es compartirlo para que ustedes puedan vivirlo también. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Cardioready es una empresa privada. 22 horas. Hacemos una película en Cuenca y la gente empieza a conocer, esto es Ecuador, esto es Cuenca, así de bonito es. De lunes a viernes y domingos. Hay que seguir abriendo mercados y eso ha sucedido. El país sigue abriendo mercados, sigue firmando acuerdos comerciales y eso da oportunidades para exportar más. Entrevistas que hacen historia. En el año 2006, Rafael Correa llegó con un proyecto de ruptura social. Y su proyecto de ruptura social estaba basado en enfrentar a la sociedad. Y preguntas que abren caminos. Por ahora no tendremos apagones. Entonces,
¿Qué hacemos en cuanto a aumentar capacidad de generación en firme en esta coyuntura? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. Stephanie Spin, cuando estuvo en Ver a su manera, contó de esta forma lo que significó la presencia de las enseñanzas de Mario Alonso Puch en su vida, que ahora estamos desagregando y entendiendo mejor con Eduardo Reynoso. ¿Cuál es la diferencia entre sentido y propósito? Ese que Mario Alonso, por cierto, cuando lo vean en junio, les va a ayudar a entenderlo mejor. El propósito no se busca afuera, se cultiva adentro. Y yo estaba en un gran tiempo en el que decía, bueno, ¿qué más? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo la vida de mis sueños, ¿qué más? Y nos pasa a muchas mujeres de mi perfil, a muchos hombres de tu eras una perfil. permanente inconforme, no te diría que insatisfecha, inconforme. Quizás una de las cosas que descubrí, porque tú me decías que no tenías ese propósito en tu vida, yo estaba en busca, como son muchos buscadores que probablemente nos están escuchando ahora y también dicen, sí, yo también siento que tengo la vida de mis sueños, pero hay algo más. O quizás ni siquiera me he planteado el para qué estoy. Sí. Yo siempre digo, ¿qué van a decir, Carlos, en tu funeral? Soy feliz, pero no me llena. Tú sí sabes qué van a decir en tu funeral en una línea, pero ¿cuántos de ustedes en verdad saben cómo quieren que se diga Daniela, José, Luis, fue, no trabajó en, no, fue, ¿qué fue? Porque es distinto tener, hacer, que ser. Entonces lo que se va a contar de nosotros en el funeral está muy conectado con ese propósito, que grandes expertos como María Alonso y ellos me entrenaron un poco en eso, pero yo descubrí algo que quizás sí llegó con la discapacidad, y es que el talento sin propósito se desperdicia. Y yo estaba muy ensimismada en el talento. Es durísimo decirlo. El talento sin propósito se desperdicia. Qué maravillosa confesión. ¿Por qué lo traigo a colación, Eduardo? Porque tanto en este caso, la mayoría que conoce la prueba, el desafío que vive Stephanie, su hija hasta los 2 años era absolutamente normal, a partir de entonces comenzó un proceso de retroceso que, por ejemplo, incluía dejar de hablar y dejar de comunicarse. Se llama el síndrome de Rett. Y tras lo que contó aquí Yolanda Nieves Bulgarín, dicen, Carlos, a ese despertar solo se llega cuando se está en una situación extrema. ¿Es verdad? Y si no, ¿cómo provocar ese estímulo extremo en el cerebro que te diga, es el momento de cambiar, que te haga tener lo que ya pasaba al tú otra vez, cuando ahora también somos amigos, lo que tú llamabas la voluntad de? Lamentablemente no hay una respuesta socialmente aceptada ahorita. El dolor es uno de los máximos sabios que terminan empujando al cambio. Dicen que... ¿Por qué somos tan necios? En el cerebro, ¿qué diablos hay aquí? Solo al pie del abismo se frena y algún rato ya, cuando estás al pie es demasiado tarde y te vas. Porque pasamos más dándole satisfacción al cuerpo antes que haciendo lo necesario para dominar, por ejemplo, al cuerpo y a la mente. Y eso va con lo que habíamos hablado anteriormente, cómo se fortalece la voluntad. En el caso específico de fortalecer la voluntad, tienes que hacer todo lo contrario a lo que naturalmente quieres. Por ejemplo, si mañana hay un incendio, cualquier persona, lo natural es que corra en sentido contrario al incendio. ¿Qué es lo que tiene que hacer un bombero? Acercarse al fuego. Entonces, si tú quieres fortalecer la voluntad, tienes que hacer todo lo contrario a lo que el cuerpo te pide, que es placer y comodidad.
Entonces tienes que acercarte un poco al dolor. No estamos hablando de flagelarnos, no estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de postergar el placer. Tú puedes hacer pequeños sacrificios, inclusive decir, bueno, tengo sed, pero ahorita no voy a tomar el vaso de agua. No tiene nada de malo. Me lo tomo en media hora. Ese acto te va fortaleciendo la voluntad. Segunda cosa importante es justamente sometiendo al cuerpo con ejercicio físico, porque está probado que una persona más fuerte puede llegar a tener de alguna forma más dominio sobre sí mismo. Y también lo último es hacer lo que no nos gusta. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que sé que me tengo que entrenar. Todo esto que hoy, si te lo explicas desde el punto de la neurociencia, de la psicología, le suena maravilloso mucho, es lo mismo que te explica la religión, pero que esas mismas personas a veces terminan diciendo no. La religión te pide oración, sacrificio y penitencia, que es la definición de lo que ahorita acabo de mencionarte. Pero el problema de la soberbia que lamentablemente mucha de la sociedad está viviendo es que lo espiritual lo estamos dejando atrás. Tanto así que hay personas grandes como Mario Alonso, como Stephanie, como Enrique Rojas, Marian Rojas Estapé, hay que seguirlos a toditos porque todos valen. Que cuando ya entran en el calor y en el son de la conversación empiezan a hablar de estos temas, pero nadie se atreve a hablarlos desde el minuto uno. Y es importante que ya alguien devele eso y alguien diga realmente la verdad. Es ahí donde se ocurren los grandes cambios. Yo no me voy a meter a dar un testimonio como el gran testimonio que tuvimos acá, pero yo siendo experto en esto, yo sí le puedo decir algo. En el 2013 a mí me ocurrió algo terrible. Sabía que tenía que cambiar. Y ya sabía y tenía todas las maquinitas de las que hoy hablo y ya era referente de ni sé cómo, ya era todo eso, yo tenía ese conocimiento. Y si hubo algo que me cambió más, fue justamente la parte espiritual, antes que toda la neurociencia que me había metido en la mente. Así que soy un convencido de este tema. Qué formidable conclusión y qué complejo camino. Eduardo habló de que la transformación tiene que ser integral para estabilizarse, para afirmarse, para permanecer. Mente, cuerpo y alma, aunque suene otra vez tan repetitivo y tan fácil. Y eso parte de algo que pregunté a María Alonso, con lo cual quiero concluir. Le dije, tras todo lo que les oigo a ustedes, hay que reeducar a la gente. Es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma. Y te voy a poner otro ejemplo muy sencillo, Carlos. Si yo te digo, ¿en qué órgano piensas cuando hablamos de respiración? ¿Tú qué me dirías? Pulmones. Pulmones. Ahora, si yo te pregunto, ¿los pulmones son lo único que intervienen en la respiración? Claro que no. Claro que no. La célula respira. La célula toma oxígeno y elimina CO2. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que la respiración necesita los pulmones, pero no se puede explicar solo a través de los pulmones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un paradigma, es un paradigma muy estricto, muy mediado por la mente analítica, donde todo se quiere explicar en base a la materia, en este caso algo que trasciende la materia, como es la mente, con los pensamientos, los sentimientos y las emociones, se quiere convertir en un producto exclusivo de la actividad cerebral. Y hay otro paradigma que afortunadamente es el que se está desplegando cada vez más, donde entendemos que los procesos mentales necesitan del cerebro, pero no emergen del cerebro. Última pregunta, tras todo lo que hemos hablado. ¿Por dónde empezamos el cambio de paradigma? ¿Cuál es el primer paso? Ha quedado claro que esto es un proceso y un camino largo, que no es mágico, que hay detonadores o catalizadores, situaciones excepcionales, pero para el común que diga, pues yo no he estado a punto de lo uno, no he estado a punto de lo otro, y estoy en una situación que para mí es igual o mayormente dramática. ¿Cómo empiezo? Tres pasos puntuales. Primero, visualizar el cambio. Y no hablo de procesos muy profundos de visualización. Tengo que tener claridad hacia dónde debo de llegar. Ok. Segundo, debo de acompañarlo de una campaña comunicacional en mi mente. Mire,
Para lo negativo somos masters hacernos una campaña comunicacional. Tienes una ruptura con tu novia esposa, te dejan, entonces te metes a un cuarto oscuro, pones música romántica, te tomas una copa de vino, la llamas, te cuelgan 10 veces el teléfono, vas, le tocas la puerta, te escupen en la cara, lloras y luego regresas y pones Alcia Costa. Hiciste una campaña perfecta de comunicación en tu mente para convencerte lo duro, lo doloroso que es una ruptura. Bueno, hagamos la misma campaña de comunicación para convencernos de lo positivo. Y la tercera es no esperes lo perfecto. A veces uno hace un listado de muchísimas acciones para tratar de empezar a cambiar. Romper la rutina es empezar con pequeñas acciones hacia el sentido contrario que pueden de alguna forma determinar un gran cambio en tu vida. Gracias a Eduardo Reynoso por ayudarnos a descifrar, entender y sobre todo aplicar la sabiduría de Mario Alonso Puch desde su perspectiva de conocedor del cerebro y el neuromarketing, pero sobre todo de extraordinario ser humano. Hasta la próxima semana. Este Veraz Especial llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Pan Ecuador, Bunkers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Blue 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.